Morraleros y morraleras, la caza bien entendida no es muerte sino vida. El morral del cazador. Queridos amigos y amigas, bienvenidos una semana más a vuestro podcast cinegético de referencia. Bienvenidos al Morral del Cazador número 495. Espero que estéis todos bien, disfrutando de la media veda con este bajón de temperaturas y con las tormentas en algunas zonas que han refrescado el ambiente. Y bueno, pues da gusto salir al campo a dar una vuelta, bueno, para nosotros y bueno para nuestros perros, porque la verdad es que son los que más lo agradecen. Ya con la fiebre azul en marcha desde la semana pasada, buenas perchas de torcaces se están viendo y este fin de semana primer día oficial para cazar tórtolas donde se hayan autorizado. Cuidado con esto, que no todos los cotos se han autorizado, hay que cumplir unos requisitos y la administración te tiene que dar la autorización, así que cuidado, no vayamos a pensar que está abierta la veda para cazar tórtolas en cualquier sitio y en cualquier coto, porque nos podemos llevar un disgusto si por lo que sea nos paran los guardias o nos paran los forestales. Pero la verdad es que se ven bastantes tórtolas y lo certifican los censos del Observatorio Cinegético, que en 2026 han dado un índice de abundancia de 6,08 ejemplares por kilómetro, más del doble que en las dos campañas anteriores, así que es una noticia estupenda y es algo que es evidente, que se ve en el campo cuando te das un paseo y ves que bueno, pues se ven más tórtolas que años anteriores. Ya comentaremos la semana que viene las primeras impresiones. Y luego un aspecto que me da bastante pena y es el tema de las fotos trucadas con la inteligencia artificial. Qué pena, de verdad. ¿Qué necesidad hay de trucar una foto para colgarla en redes sociales y presumir de conejos, de torcaces o de codornices que no has cazado? Hasta ese punto se llega para generar contenido, y no hablo de uno o de una, hablo de varios casos que he visto estas últimas semanas con la apertura de la media veda y de los descastes. Pues os voy a decir una cosa: lo primero, que os describís como cazadores y como personas, y segundo, flaco favor hacéis al sector dando ese ejemplo. Otra cosa es que de una foto tuya la retoques con la inteligencia artificial para que se vea mejor, más nítida, que le pongas un filtro, pero trucar la foto para que se vea que has estado de caza y que has cazado algo que no has cazado, de verdad, qué triste, qué triste. O sea, no podemos tener esa mentalidad simplemente por el hecho de generar contenido y tengamos me gusta, likes o que compartan nuestra foto en redes sociales. Vamos a parar estas tonterías porque no hace ningún favor al sector de la caza. Y luego, bueno, pues por la Sierra de San Vicente pues siguen buscando al león. No ha habido más noticias, pero me da a mí que este año en alguna montería de la zona pues se van a vender los puestos a precio de safari, porque no sabes lo que te puede entrar en el puesto. Madre mía. Y es que verdad que estas cosas solo pasan en España. Bueno, y tras esta presentación toca avanzaros qué vamos y a quién vamos a tener como protagonistas en el morral de hoy. En primer lugar, pues el pronóstico del tiempo, como todas las semanas con Jorge Rey. Después el resumen de noticias con una triste noticia, y es que esta semana pues hemos tenido el fallecimiento de una cazadora mientras cazaba con su pareja. Luego os detallo todo en las noticias. Y para terminar, pues como todas las semanas, la tertulia morralera, hoy en compañía de la emblemática y archiconocida revista Jara y Sedal, con su director Israel Hernández y Carlos Viñó, su redactor y director de contenidos de Cazaflix. La revista cumple 25 años en este 2026 y pues vamos a darles el homenaje que se merecen. Vamos a hablar de ello, de la trayectoria de la revista en estos últimos años, su evolución, lo que supone sacar una revista mensual y el tener una redacción atenta para tener contenido diario nuevo en su página web. Y luego
pues por supuesto también vamos a conocer el lado más personal de los protagonistas, de Israel y de Carlos, sus inicios en la caza, dónde, sus maestros, lances y anécdotas, modalidades que practican y cómo fue su llegada a la revista, cómo llegaron hasta ella y lo que ha supuesto luego para ellos, aventuras de caza, portadas de revistas que han dado que hablar, periodismo de investigación, conocer desde grandes personalidades o cazadores de élite como cazadores no conocidos que son auténticas enciclopedias andantes. Una charla más que interesante, de verdad, y que recomiendo que la escuchéis. Y que aparte de conocer a Israel y a Carlos, pues vamos a conocer lo que es por dentro y cómo se trabaja en una redacción, en un periódico, en una revista de caza, como es Harry Sedal. Yo de vosotros no me lo perdería. Recordaros que nos podéis escuchar a través de nuestro canal de YouTube, en el canal del Morral del Cazador, al igual que lo vais a poder seguir haciendo desde las diferentes plataformas de podcast y a las cuales, al igual que en YouTube, os animo a que os suscribáis. iVoox, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. ¿Por qué? Pues porque todas las semanas, en cuanto yo suba contenido a las redes sociales y a los perfiles de YouTube y de estas plataformas, os va a saltar una notificación de que tenéis disponible un nuevo episodio sin necesidad de que entréis. Por lo cual, por eso os animo a que os suscribáis. Y por supuesto, si os llega por WhatsApp el Morral, tanto si estáis en el canal de WhatsApp del Morral como si estáis en un grupo en el que os llega y queréis compartirlo con alguien, lo podéis hacer sin ningún problema. Es más, os animo a que lo hagáis, que compartáis el enlace por WhatsApp cuando os llega. Y saludamos como todas las semanas a todos los que nos escuchan a través de la radio convencional, en Cantabria desde la cadena Feeling, en la montaña leonesa, en la radio montaña leonesa, y en Albacete en la radio Digital Fly Radio y en el periódico digital objetivo sierradealbacete.es. Nos vamos a charlar con Jorge Su Tiempo, el resumen de las noticias del sector, y cerramos con la tertulia morralera, hoy en compañía de Israel, Carlos y la revista Harry Sedal, que cumple 25 años, así que preparad el morral, la canana y la escopeta, que nos vamos al monte. Mientras tanto, escuchamos el consejo de nuestros patrocinadores, que como bien sabéis son el Calden y High Micro, y ya sabéis que si parpadeáis os lo perdéis, porque esto es caza en estado puro. El Morral del Cazador. Equípate con la tecnología más avanzada de la mano de High Micro y su distribuidor oficial en España, el Calden Outdoor. Descubre su amplio catálogo de dispositivos de visión térmica y nocturna, en el que encontrarás monoculares, binoculares y visores. Garantía de calidad bajo el sello del Calden y con servicio técnico oficial en España. Consulta en tu armería de confianza. El tiempo en el Morral. Y nuestra primera parada, que todas las semanas es obligatoria, pues es asomarnos a la ventana del tiempo, de la climatología, para saber qué tiempo nos va a deparar los próximos días, ya enfocándonos prácticamente para cómo va a terminar el verano, porque ya estamos a las puertas del mes de septiembre y lo hacemos como siempre de la mano de nuestro Hombre del Tiempo, con Jorge Rey de la Organización Meteorológica Tradicional. Jorge, muy buenas y bienvenido a tu casa una semana más. ¿Cómo estás? Buenos días, Javi. ¿Cómo andas? ¿Qué tal el tiempo por allí? Bueno, pues por aquí un tiempo estupendo, porque esta semana ha habido alguna tormenta, ha bajado las temperaturas, hemos dormido ya con el edredón otra vez. Bueno, pues hemos pasado de estar sudando como pollos a disfrutar esta última semana de agosto, que ha sido maravillosa. Sí, aquí en Burgos también ha llovido algo, no mucho, pero yo no sé, seré muy caluroso, pero sigo durmiendo con la ventana abierta, vamos, aunque llueva. Sí, seguimos. La verdad que se agradece de respirar este fresco, yo lo agradezco muchísimo. Con vistas ahora a un septiembre, bueno, primero un fin de semana, un fin de mes, que realmente, pues, ¿qué quieres que te diga, Javi? Vuelve bastante la calma en general, porque las borrascas ya se alejan bastante de España, el anticiclón se impone bastante. Puede todavía haber algo de nubosidad retenida en zonas del Cantábrico, así, bueno, pues sí, un poco, pero realmente se impone bastante el anticiclón de las Azores, permitiendo que las temperaturas suban. Hablamos de temperaturas
bueno, pues agradables de verano, normales. Sí. Tampoco no va a ser excesivo, con que bien. Sí que es verdad que este anticiclón, claro, de cara al mes de septiembre, en principio, bueno, las cabañuelas hablan sí, de algunos frentes que puedan rozar zonas por el noroeste, que produzcan al final la llegada de cierta inestabilidad a la atmósfera. Eso podríamos resumirlo en dos cosas. La primera, que cause algunas tormentas en zonas montañosas. Lo que pasa es que las cabañuelas sobre todo focalizan eso más hacia mediados de mes. Entonces, realmente una primera quincena o unos primeros 10 días, vamos a decir, de septiembre, por lo general bastante tranquilos, ¿vale? Luego la segunda quincena poco a poco irá introduciendo ya algunas tormentas, sin ser tampoco nada muy generalizado. Va a ser en un mes pues cálido, o sea, dentro de un mes cálido, con que, bueno, en ese sentido, pues un mes que parece que va saliendo del verano, porque la segunda quincena sí que es verdad que ella nos empezará a traer algunos días notablemente más frescos. Y luego una vez que llega octubre sí que por completo cambiará bastante el panorama, sobre todo ya a partir del Pilar, poco antes, cuando empiecen a venir borrascas bastante importantes para traer danas y, bueno, pues muchas tormentas, sobre todo para el Pilar hacia zonas más del sur que del norte, porque hablamos de un niño que ayuda a borrascas que llegan desde latitudes muy bajas y al final esos son vientos más templados, por eso el tiempo es más cálido con el fenómeno del Niño, y por otro lado a que las lluvias pues con el fenómeno del Niño entren más por zonas del oeste, por tanto zonas del oeste, del sur se vean muy beneficiadas. Pero bueno, básicamente se resume un poco en esto, con que bueno, pues hablaremos estos próximos viernes de algunas tormentas, algunos cambios, pero bueno, así hay muy importante, pues como extremo, vamos a decir entre comillas, pues habrá que esperar más a octubre para ver cambios radicales. De momento, mientras no suba tampoco mucho la temperatura y de vez en cuando cae alguna tormenta para que vaya refrescando, nos vamos conformando. Sí que es verdad que, oye, que hay que ser conscientes que poco a poco el verano va tocando su fin y el mes de septiembre marcará el inicio del otoño. Sí, sobre todo más hacia finales, como es lógico, pero bueno, aún así le va a costar un poco irse, realmente, con que al final el mes de septiembre va a ser cálido y bueno, pues poco más. Bueno, pues nada, seguimos pendientes de todas tus actualizaciones en redes sociales, te seguimos en YouTube, en el perfil de Instagram, en el canal de WhatsApp, en donde, bueno, pues nos vas contando últimamente pues cualquier novedad y cualquier cambio en el tiempo que vamos a tener. Perfecto, pues muy bien. En YouTube os espero. Muchas gracias, Javi. Venga, un abrazo y hasta dentro de 7 días. Estás escuchando El Morral del Cazador. Hay un segundo, justo antes de la picada, en el que todo se para. El agua, el pulso, la emoción. Ese segundo, vívelo en la segunda Feria de Pesca Río de la Vida. Del 17 al 20 de septiembre, la Plaza de España de Arroyo de la Encomienda se llena de agua, cañas, emoción y vida al aire libre. Si vives la pesca, disfruta de exhibiciones, masterclass, montaje de moscas, charlas, pesca infantil y del espectacular lago Shimano, donde los más jóvenes podrán pescar truchas en modalidad de captura y suelta con inscripción previa. Y el 19 de septiembre siente la emoción de la Quinta Gala Nacional de Pesca en la Casa de la Música y Teatro de Arroyo de la Encomienda. Vive la naturaleza en la segunda Feria de Pesca Río de la Vida, del 17 al 20 de septiembre en la Plaza de España de Arroyo de la Encomienda. Patrocina Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Colabora en Caza y Pesca Movistar Plus, Blape, Caja Rural de Zamora, López Puerto, Rubi 5 y Shimano. La actualidad cinegética en El Morral. Y tras charlar con Jorge nos vamos al resumen de noticias más importantes de lo que ha ocurrido en el sector durante esta semana y empezamos con la triste noticia del fallecimiento de la tiradora Raquel García tras sufrir un accidente mientras cazaba codornices en Palencia. El mundo de la caza y del tiro deportivo se encuentra de luto tras el fallecimiento de Raquel García, tiradora vallisoletana de 53 años que perdió la vida esta semana después de sufrir un accidente durante una jornada cinegética
en la provincia de Palencia. El suceso ha causado profunda conmoción entre familiares, amigos y compañeros de afición, especialmente en el entorno deportivo y cinegético de Valladolid, de Hondera. Los hechos ocurrieron en un coto situado en Hérmedes de Cerrato, donde Raquel estaba cazando la codorniz junto a su pareja. Según ha dado a conocer el periodista, nuestro compañero Leonardo de la Fuente Prieto, en El Mundo de Valladolid, ambos regresaban hacia el vehículo tras una mañana de caza cuando varias codornices se levantaron el vuelo entre los dos, momento en el que se produjo el fatal accidente. Bueno, pues lo lamentamos mucho y desde el Morral lo único que podemos hacer es mostrar nuestro pésame y condolencias para toda la familia y amigos de Raquel. Un saludo y descanse en paz. Cataluña prevé empezar a levantar las restricciones por la PPA este otoño tras una semana sin positivos en jabalís. El Govern de la Generalitat de Cataluña prevé que este otoño puedan comenzar a evaluar una posible desescalada de las restricciones de movilidad impuestas por la PPA durante el último año. Una grandísima tormenta de granizo deja cientos de palomas muertas en Tarragona. Las palomas fueron grabadas sin vida, esparcidas por el suelo del puerto de Tarragona, miles de ellas tras el paso de una tormenta de granizo que azotó el lunes por la tarde la zona. Condenado a prisión el cazador que hirió a un compañero durante una batida. El juzgado de lo penal de Ponferrada ha condenado a 2 años y un día de prisión a un cazador que hirió gravemente a un compañero durante una batida de jabalí en 2022 en el coto de Oza, en el término municipal de Ponferrada. El disparo alcanzó a otro cazador en el brazo derecho y las lesiones terminaron provocando la amputación de la extremidad después de más de 2 años de tratamiento médico. Beatriz Laparra, campeona del mundo una vez más de Compact Sporting 2026. 838 tiradores pertenecientes a 43 países han convertido el 22º Campeonato del Mundo de Compact Sporting en una cita histórica en la que los competidores españoles han brillado hasta copar las primeras posiciones en algunas de las modalidades. Beatriz Laparra vuelve a proclamarse campeona del mundo tras acertar 195 platos de los 200 lanzados. Un estudio español revela cómo mata la enfermedad hemorrágica epizootica a los ciervos, hasta un 70% de letalidad. La EHE puede provocar cuadros muy graves y una elevada mortalidad en los ciervos, así lo demuestra un nuevo estudio publicado el pasado mes de julio por el Veterinary Research, que analiza por primera vez con detalle signos clínicos y lesiones producidas por el virus de la enfermedad hemorrágica epizootica serotipo 8 en los ciervos. Aparece muerto de forma natural Becker, el corzo blanco de 7 años que los cazadores de Soria se comprometieron a no cazar. En 2021 la sociedad local contó a Harry Sedal que sus socios habían alcanzado un pacto de caballeros para no abatirlo. El animal, también conocido como el duende blanco, ha muerto a causa de una enfermedad. Un ganadero de Segovia muere contagiado por tuberculosis. Salud Pública estudia a 88 personas relacionadas con este y otros afectados. Las pruebas realizadas hasta ahora no han detectado nuevos casos. El hecho de que los casos afectados trabajasen en una explotación ganadera no significa que los contagios procediesen de los animales ni que se trate de tuberculosis bovina. La información facilitada por la Junta no vincula los casos con la cabaña ganadera y señala que el principal mecanismo de transmisión investigado es el habitual entre personas. Científicos chinos demuestran que las plantas fotovoltaicas están reduciendo la biodiversidad. Una investigación publicada en la revista Science relaciona la expansión fotovoltaica en China con una caída de la diversidad aviar y señala la transformación de tierras agrícolas y pastizales como una de las principales causas. La Comunidad Valenciana cambia las normas para permitir cazar conejos de noche con visores térmicos y carabinas del calibre 22. La Generalitat prepara una nueva orden para reforzar el control de conejos en áreas de sobreabundancia. El borrador incluye luz artificial, equipos nocturnos, nuevas armas y jaulas trampa. Un furtivo monta un sofisticado sistema para atraer aves con reclamo y quien acaba apareciendo es el Seprona, que localizó al investigado oculto tras un parapeto junto a una red abatible, 2 jilgueros usados como reclamos vivos y un reproductor electrónico. Otros 2 ejemplares habían sido capturados esa misma mañana.
y ordenan la retirada urgente de un GPS para perros por emitir con una potencial radiada 6 veces más superior al límite legal. La Agencia Nacional de Frecuencias de Francia, ANFR, ha ordenado retirar del mercado el modelo ESEC GPS Hound Tracker GD030, repito, ESEC GPS Hound Tracker GD030, tras detectarse que el equipo analizado superaba ampliamente los límites legales de emisión. El mismo modelo se encuentra también a la venta en España. El Morral del Cazador, con Javi Pérez. ¿Eres cazador, eres pescador o amante del mundo ecuestre? Entonces tienes que conocernos. Somos Armería La Gacela y estamos en Ávila, en Paseo San Roque 31. Atendemos al WhatsApp 65869-3101 y estamos en las redes sociales como Face e Instagram. Soy un profesional con varios años de experiencia en el sector tanto de la caza como de la pesca como de la hípica. Nos dedicamos desde la venta de productos, complementos, a cualquier tipo de reparación mecánica, a recechos, esperas y nuestro trato, a ser posible, siempre de total confianza y de trato cercano. Nos equivocamos, como todos, pedimos perdón como se debe. Si vienes de parte del Morral del Cazador, tendrás un descuento, dependiendo del tipo de artículo, desde el 5 al 20%. Nos puedes escribir o llamar al 65869-3101. Muchísimas gracias y esperamos contar con ustedes. Reserva ya el finde del 18 al 20 de septiembre porque llega Intercaza, la feria de cinegética, turismo activo y medio ambiente de Córdoba, con 10.000 metros para zona expositiva y actividades, en el Parque Joyero de Córdoba. Entrada, parking y autobús gratuito. Más info en intercaza.com. Diputación de Córdoba. La tertulia morralera. Bueno, morraleros, vamos a por la tertulia una semana más, tertulia morralera, como bien habéis bautizado los oyentes, el rato pues que nos permite conocer más de cerca a los protagonistas que pasan por el programa y el rato de aprender escuchando anécdotas y buenas historias. Hoy tenemos un gran protagonista, bueno, más bien una gran protagonista, ya que tenemos el placer de recibir a otro buque insignia del mundo de la caza, un referente de los kioscos y hoy en día también en los portales de caza de internet. Hoy tenemos con nosotros a las cabezas visibles y pensantes de la emblemática revista Jara y Sedal, que están de aniversario, cumplen 25 años, un cuarto de siglo, siendo la voz, la imagen, el refugio de miles de cazadores en toda España todos los meses y, como digo, en los portales de internet, pues a diario. Como digo, pues tenemos con nosotros a Israel Hernández, director de la revista, y a Carlos Viñó, redactor de la revista y director de contenidos de Cazaflix. Las caras visibles, los motores y el alma periodística de la revista Jara y Sedal. Israel, muy buenas y bienvenido al Morral, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿qué tal? Bien, muy bien, perfecto. Encantado de estar aquí contigo y con tus oyentes. Igualmente de recibiros a ti y a Carlos también. Bienvenido, un placer recibirte en tu casa. ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias, Javier. Encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, ¿qué tal estáis llevando el verano? No sé si estáis de vacaciones, disfrutando un poquito de la media veda. ¿Os gustan las palomas y las torcaces y las codornices o no? Yo en mi caso sí que me gusta. Yo estoy trabajando, dicho sea de paso, Carlos no, Carlos está de vacaciones, se lo comentará. Pero sí que me gusta la caza menor y sobre todo la torcaz, y este año estoy deseoso de volver a la tórtola, que en mi coto la cazaremos el próximo día 29, o sea que con ganas ya. Fenomenal, muy bien. En mi caso, como dice Israel, a mí me quedan todavía unos días de vacaciones, estoy bastante lejos de cualquier tipo de escopeta, cartucho y jara, pero con unas ganas locas de volver ya enseguida y poder salir a las torcaces, que es una cosa que la verdad es que de siempre, desde chico, me ha entretenido muchísimo. Ya ves, eso es una de las cosas
que yo creo, no sé si a vosotros os pasará con las redes sociales, claro, cuando llega el primer día de veda o cuando ya, como dice Carlos, que está lejos de cualquier arma, de cualquier opción de ir a cazar, y te metes en las redes sociales y ves, joder, palomas, codornices, conejos en descaste, tal, y dices, me cago en la mar, y yo que no puedo, nos entra un poco ahí, acá, antes no teníamos esa visualización y bueno, pues como que ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no? Pero ahora que lo vemos, como que nos entran más ganas, ¿verdad? Ahora yo que tengo hijos jóvenes de los que estoy aprendiendo muchos nuevos términos, nos entra el FOMO, nos da FOMO, como tú dices. Carlos, ¿te pasa eso o qué? Totalmente. Yo ahora entro en mi perfil de Instagram o a través del de Harry Sedal y no dejas de ver tiradas inmensas de torcaces, amigos que se lo están pasando en grande haciendo planes juntos y no dejas de pensar un poco de por qué estoy en la playa pudiendo estar allí. Pero bueno, hay tiempo para todo, hay año para todo y llegaremos a esos días. Y sí, y sobre todo yo lo digo siempre, que hay que desconectar un poco también, porque no salimos de un círculo vicioso que es el mundo de la caza, porque vosotros laboralmente al final os pasa como a mí, ¿no? Que no sales de la caza, o sea, los fines de semana o cuando puedes vas a cazar, pero luego entre semana no es como a lo mejor el resto de cazadores o una gran mayoría del resto de cazadores y cazadoras, pues que tienen sus trabajos en una oficina o en una empresa y que en ese sentido pues desconectan un poco. Exactamente, nosotros tenemos la inmensa fortuna de trabajar en nuestra pasión y es lo que tú dices, para lo que para otros es ir a una oficina o ir a un taller o donde sea a trabajar es meternos en caza y estar todo el día con caza y luego nuestro tiempo libre, por supuesto, también dedicarlo a caza. Entonces sí que estamos rodeados de caza constantemente. Sí. Exactamente, yo lo negaré siempre, pero yo reconozco que hay días del año que estoy deseando que alguien me hable de atletismo o del tiempo directamente, porque claro, al final estás 25 horas al día pensando en caza, las tuyas laborales y luego las olas personales, pero oye, es nuestra pasión y esa suerte tenemos y hay que saber y ser conscientes de la fortuna que tenemos trabajando en esto. Bueno, antes de entrar a hacer un poquito repaso a la revista y a todo lo que ha sido Harry Sedal durante estos 25 años, también queremos conocer un poco pues vuestro plano más personal, ¿no? ¿Quién está detrás de Harry Sedal? Y queríamos conoceros un poquito, ¿no? Pues supongo que antes de ser periodistas y directores, pues sois cazadores. Contadnos un poquito para que también, oye, pues os pongan cara y que la gente conozca, bueno, pues cómo os iniciasteis en la caza, dónde y qué recuerdos guardáis de esas primeras salidas al campo. Pues yo en mi caso, si me permites, Carlos, efectivamente, a Harry Sedal, al periodismo me trajo la caza, al sitio en donde estoy trabajando. Vine porque era cazador y porque era muy apasionado cazador, de hecho. Y nada, nací en un pueblecito de Salamanca, en una familia de cazadores, con una tradición cinegética muy fuerte, sobre todo de cazadores de menor, que es lo que siempre hubo, ahora ya no, ahora ya está más presente las especies de mayor, como ha pasado en toda España, pero bueno, cazadores de menor. Y ahí con mi padre, desde los 7 años que empecé a salir hasta ahora, que sigo saliendo por suerte, por fortuna sigo disfrutando de los días de caza con él. Y os iba a preguntar por los maestros cinegéticos, Israel, pero hablando así de tu padre y pudiendo disfrutar de su compañía en las jornadas de caza, supongo que será tu maestro, o si no, uno de ellos. No, por supuesto, sin lugar a dudas. El gran referente y el gran maestro. O sea, no tengo otro y he conocido gente muy buena y gente de la que he aprendido también, pero mi gran referente es mi padre. Claro. ¿Y tú, Carlos? Y en mi caso, 3/4 de lo mismo. Me encantaría huir del tópico de que la caza pues es una tradición o una pasión que llega a mi vida de forma no hereditaria, pero es así. Gracias a mi padre soy cazador, gracias también a mi tío, al hermano de mi padre, con el que he salido infinidad de jornadas pues de media veda, de corzos, monterías cuando era muy pequeño, y gracias a ellos dos estoy yo aquí ahora mismo. Es así de simple y a la vez tan bonito, o sea, que podamos dar las gracias, yo creo que los cazadores compartimos eso en el 99% de las ocasiones, creo yo, que es que nuestros primeros recuerdos de caza siempre están ligados a una persona concreta, ya sea un padre o un abuelo o un tío como mi caso,
es una maravilla poder decir eso. ¿Qué recuerdos guardáis de esas primeras salidas al campo o vuestros primeros lances? Yo recuerdo que las primeras veces que salía, como te decía antes, siempre ha sido lo que hacía la caza menor, y caza menor yo todavía tuve la fortuna de salir de la puerta de mi casa en el pueblo con la escopeta colgada al hombro. Cuando empecé detrás de mi padre de esta manera con el perro, cuando los perros en los pueblos también eran perros que estaban en la puerta de casa todo el día, pero no hacía falta, no era el mundo en el que vivimos ahora, para decirlo de alguna manera. Y recuerdo que las primeras veces sobre todo era el cansancio. Yo era tan pequeño que no era capaz de soportar las caminatas que se daba mi padre, y siempre iba pues 5 metros por detrás, 10 metros por detrás, 30 metros por detrás, y en una ocasión recuerdo que de estas que iba por detrás de él, me tropecé con una rama y me caí encima de una liebre que estaba encamada. Se levantó la liebre y se escapó, por supuesto, porque estaba fuera de tiro ya. y es una de las cosas que de hecho esta anécdota nunca la he contado, pero es de las que siempre recuerdo cuando pienso en esos orígenes. Efectivamente, además pillaste 2 liebres, cuando te caíste y la que salió. Exacto. Nada, yo en mi caso, el recuerdo que tengo de las primeras jornadas, a diferencia de Israel, yo empecé ya directamente, creo, más vinculado a la caza mayor. Mi padre siempre ha sido muy montero y gracias a él he aprendido el valor de cazar en abierto, que es una cosa de la cual estoy especialmente orgulloso. Y recuerdo con 7, 8 años mis 2 primeras temporadas monteras. Tengo anotados en el pequeño diario que hacía por aquel entonces, creo que eran, si no me equivoco, eran 19 monterías consecutivas, por supuesto sin disparar, pero es que sin ver ni un solo cochino. Íbamos a cazar siempre a la zona de Riaza, monterías que salían unas bien, otras mal, siempre con un grupo de amigos, y yo lo que recuerdo es el frío metido, calado hasta los huesos. No había forro polar ni ropa, que ya empezaba a ser técnica por aquel entonces, que me pudiera aliviar de ese frío tan horrible, tan horrible. Y recuerdo a mi padre que lo único que me decía era paciencia, que ya llegará el día en el que veamos algo, y caliéntate como puedas con un termo de colacao que me llevaba por las mañanas. Y eso era, no sé, mi padre siempre pensó que en ese momento seguramente yo me bajara del barco, claro. Pero qué va, lo único que hice fue reforzar la afición y continuarla hasta ahora. Claro, o sea que podemos decir que, Israel, tu modalidad predilecta desde pequeño ha sido más la menor, y luego ya, bueno, pues por la trayectoria profesional te ha permitido iniciarte también en la caza mayor, y tú, Carlos, desde pequeñito más en la caza mayor, ¿verdad? Sí, efectivamente. Yo la caza menor, por supuesto que la he practicado y me entusiasma. Te diría que me gusta más la escopeta que el rifle. Pero si te soy sincero, yo lo que soy eminentemente es montero, claro. Y luego cazador de corzos, que es otra de las cosas que desde pequeñito he ido aprendiendo y me vuelve loco. Yo en mi caso sí, soy cazador de menor, y a la mayor he llegado más bien, pues como nos ha pasado a la mayor parte de los cazadores de este país. La caza mayor ha sido la que ha llegado a nosotros, la que ha empezado los cochinos que antes. Yo recuerdo que la primera vez que vi un jabalí en mi coto, en mi pueblo, los había visto en la tele. Pero no había visto nunca uno, lo reconocí porque los había visto en la tele, pero no había tenido la ocasión nunca de cruzarme con ninguno. Y claro, desde entonces hasta ahora, ya la explosión demográfica del jabalí, del corzo, de todo este tipo de especies de mayor, pues claro, han hecho que nos acerquemos ya, como quien dice, ya casi por obligación, ¿no?, a la caza mayor. Aunque sí que es cierto que una de las cosas de los descubrimientos más bonitos y de los que más disfruto a día de hoy es del rececho del corzo, que ahí ha estado Carlos, que ha sido testigo de mi evolución corcera, de mi transformación o mi conversión corcera, y es cierto que es una modalidad que a mí ahora mismo me gusta muchísimo y me llena mucho como cazador. Sí, yo creo que además es verdad que, bueno, pues las monterías nos gustan por el ambiente, porque si encima lo haces con amigos, bueno, pues la alegría es doble, y luego, bueno, pues esa incertidumbre de saber de lo que te va a entrar, lo que no te va a entrar, bueno, pues esos nervios, ¿no? Pero luego es que el rececho es lo que decimos siempre, no es esa caza más de tú a tú, el pensar tú en la estrategia, si no vas con un guarda o vas con una persona que te vaya echando una mano porque conoce el terreno, pero si estás en tu zona y cazas tú solo, pues al final es como un reto más, ¿no? Sí, pero luego ahí ya sobre todo porque no entra tanto el factor suerte porque al final en una montería tienes que tener suerte de que te toque un puesto que más o menos sea credencioso, que tampoco sabemos que eso tampoco es garantía de nada. Claro. Luego que tengas la suerte de que el animal quiera cruzar por ahí,
pero en el rececho, como tú dices, en tu terreno, en tus condiciones, además donde yo practico la caza es una zona de sierra especialmente complicada, pues ya depende de ti, y eso es lo que al final te motiva como cazador, ¿no? Lo que te acaba llenando como cazador. Hay una cosa que valoro muchísimo de la caza rececho, es la oportunidad que tenemos de cazar solos. Que yo, vamos, no sé, yo creo que vosotros seguro que también, es una de las cosas que más necesito habitualmente, o sea, desconectar de todo y de todos. La compañía de un guarda normalmente siempre es bienvenida, y si es un terreno nuevo con más motivo, pero si puedes disfrutar de un rececho en un coto que conoces bien y puedes estar horas y horas en solitario, yo creo que ese es el culmen de cualquier aficionado a la caza. Totalmente. Oye, y vosotros, supongo que tendréis momentos, porque a través de la revista, pues viajes, días de caza, habréis pasado muchos momentos juntos, ¿no? Y aparte, la amistad que tenéis. Sí, yo además es una de las cosas que más valoro, la buena relación y el buen ambiente que tenemos entre nosotros, porque además yo creo que tenemos una forma de ser muy parecida, y eso influye también. Recuerdo José Ignacio, y no sé si alguna vez ha tenido suerte de contar con él en la tertulia, que era director de trofeo. Sí. Recuerdo que una ocasión le escuchaba decir que para conocer bien a una persona tienes que ir a cazar con ella, y es verdad. Y yo, la verdad que no solo con Carlos, y con el resto del equipo que son cazadores, son extraordinarias personas, y eso no solo en el ámbito laboral, sino cazando, y eso se ve, se nota, se palpa. Totalmente. Yo, desde luego, es una de las cosas que más he aprendido a valorar con los años de nuestro puesto de trabajo. Claro. El equipo humano que forma Harry Sedal y Cazaflix, y no nos dejamos a nadie, Eduardo, Rubén, Ángel, o sea, es que son todos buenas personas, sobre todo, que es una cosa fundamental, y luego que al final has encontrado amigos que comparten tu misma afición y con los que pasas al fin y al cabo muchas horas a lo largo del año en viajes, en cacerías, en desplazamientos lejos de casa, y la verdad es que el equipo que hemos montado es maravilloso y da gusto trabajar así, y además creo que somos entre todos nosotros bastante complementarios. O sea, no hay ningún rol ni laboral ni cinegético que se repita, con lo cual es un equipo perfecto. Oye, quizás la parte más complicada en una revista de caza es encontrar redactores especializados en caza para hablar de caza. En una revista de caza y en cualquier cosa del ámbito cinegético que se quiera profesionalizar. Quiero decir, no es fácil encontrar redactores que cacen, no es fácil encontrar abogados que cacen, editores que cacen. En cualquier ámbito, te vas a una federación, cualquiera de los puestos de trabajo que cubren, es importante que conozcan la caza, que conozcan sus particulares, pero no es sencillo. Y luego, por supuesto, que además de ser cazadores, pues tengan la actitud necesaria que exige el puesto. No es nada sencillo, desde luego. Vamos a entrar un poquito ya en el terreno más profesional, para conocer un poquito vuestra trayectoria profesional y cómo fue vuestro aterrizaje en la revista. ¿Cuándo nació el medio de comunicación y cómo ha ido evolucionando? Primero solo en revista y luego ya en su paso a portal de internet. Pues mira, la revista nació en enero en 2001, en diciembre de 2001 fue el primer número de la revista. Yo, cuando salió el primer número, todavía estaba todavía terminando la carrera, no estaba ni siquiera en el mercado laboral. Pero ya te digo, el programa llevaba ¿cuánto llevaba? Como unos 15 años, cuando salió unos 15 años, ¿no? Yo creo que 15 años antes que la revista, ¿sí? Más o menos. Y ya te digo, en diciembre de 2001 sale el primer número con una portada de una periodista. Además, recuerdo perfectamente, venía yo de la facultad y al pasar por el kiosco la vi y me sorprendió el hecho de encontrar a Harry Sedal, que para mí, como para yo creo que millones o al menos cientos de miles de cazadores, era un referente, porque lo habíamos visto siendo niños. Yo recuerdo los viernes por la tarde salir corriendo del colegio a ir a poner la 2 para ver qué echaban. Totalmente. Era ya la previa del fin de semana para empezar cazando. Es verdad, Exacto, así era. Y luego vuestro salto, ¿cómo se produjo? ¿Cómo fue esta llegada a Harry Sedal? ¿Y qué supuso para vosotros también entrar a formar parte de este proyecto, ¿no? Porque al final era ya, cuando entraste, ya era una revista que estaba consolidada,
pero oye, teníais un reto por delante. Sí, bueno, yo en mi caso estuve, como te digo, era de Salamanca, yo estudié periodismo en Salamanca y desde primero de carrera entré a hacer prácticas primero en un periódico que se llama Tribuna de Salamanca, sí, y el primer año y a partir del segundo ya en la Gaceta de Salamanca. Entonces estuve ahí hasta que acabé la carrera, prácticamente simultaneando los estudios con la labor de redacción, y eso fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, porque cuando terminé la carrera, el día que recogía el título, el día que me graduaba, tenía claro que no quería trabajar en prensa diaria. Yo lo que estaba viendo no era nada, no era lo que yo buscaba. Entonces, para mí la solución de trabajar en una revista que es un medio periodístico que ya tiene un horario, sobre todo por el horario, no es por otra cosa, es que eso de no tener fines de semana, no tener horarios, no saber cuándo vas a salir, pues dificulta mucho la vida, tanto a nivel entonces de amigos, de pareja, como más adelante, imagínate, en conciliación laboral si tienes hijos. Entonces yo tenía claro que iba por una revista e intenté, claro, evidentemente, ir a una revista de caza, que era lo que a mí me apasionaba. Así que yo entré en Trofeo Caza. Empecé como redactor en Trofeo Caza con José Ignacio Ñudi de director, Juan Francisco París estaba de redactor jefe. Y ahí, una vez ya al poco tiempo de entrar, empecé a coordinar la revista Trofeo Caza Mayor, que era un número que salía 4 veces al año. Y estando ahí trabajando en Trofeo y Trofeo Caza Mayor, llegó a la editorial América Ibérica, que era en la que estábamos entonces, la Harry Sedal. Tomó la gestión de Harry Sedal. Harry Sedal entonces tenía como director a Adolfo Sanz, pero Adolfo creo que fue un mes o 2, ya no lo recuerdo muy bien, los que estuvo, y decidió iniciar otro proyecto y abandonar la dirección de Harry Sedal. Entonces la empresa editora de la revista me propuso ser su director, tenía entonces solo 25 años. Me di la manta a la cabeza, le dije que sí, y hasta ahora, desde el año 2008. Pues la verdad es que algo bien habréis hecho, ¿no, Carlos? Desde luego que sí. En mi caso, la llegada, el aterrizaje en Harry Sedal es un poco diferente, porque yo empecé con un contrato de becario el último año de carrera en lo que antiguamente era Canal Plus, como redactor de deportes, y a mí eso me sirvió muchísimo como escuela. A mí, vamos, eso yo lo recomiendo a todos los estudiantes de periodismo que nos estén escuchando, que hagan todas las prácticas del mundo en el medio de mayor entidad que puedan, porque las posibilidades son infinitas. Yo recuerdo estar como becario y luego ya como estuve año y medio allí en programas de altísimo nivel con redactores y directores impresionantes, con periodistas como La Copa de un Pino. No sé si me ocurre, yo hacía mucho deporte, hacía mucho Fiebre en Maldini, La Noche de Champions, El Día Después. Entonces eran programas de muchísimo renombre, con una audiencia tremenda, y que la verdad es que Canal Plus hacía una cosa muy bien, y es que a los becarios nos daban bastante juego. O sea, muchas de las piezas las montaban becarios. Bien. Y te da un carrete eso para continuar de forma profesional, que es maravilloso. Y yo recuerdo que se me acabó el contrato, pues creo recordar que fue en el año 2014, si no me equivoco. Estuve cerca de 2 años también en Canal Plus Toros, y cuando se acabó el contrato, pues vi que Harry Sedal, a través de un anuncio, estaba buscando redactores, y mandé el currículum. Tampoco con muchísimas esperanzas, pero dije, bueno, pues no pierdo absolutamente nada. Y yo recuerdo cuando me llamaron, no me acuerdo si fue Ángel Vidal, el redactor jefe, o Israel directamente quien contactó conmigo, y a mí era como si me hubiera llamado el Real Madrid para fichar. Claro. O sea, yo de verdad no daba crédito. Fue Ángel, sí, lo recuerdo. O sea, no daba crédito, y hicimos una entrevista en Madrid, y me llamaron a la semana siguiente que bueno, pues que podía empezar cuando quisiera. O sea, que yo no me acuerdo, Israel, si fue 2014 o 2015, pero más o menos esa es la fecha. Sí, por ahí. ¿Y los primeros días en la redacción, cómo los recordáis? Bueno, yo en mi caso, como entré por la puerta grande, quiero decir que mi llegada a Harry Sedal fue ya como director. Yo había estado coordinando, que sí, al final era una labor de dirección de Trofeo Caza Mayor, pero claro, había sido durante muy poco tiempo, no tenía tampoco mucha experiencia. Yo
lo recuerdo con mucho apuro, ¿no? Con mucho agobio por eso, por estar a la altura, por sacar el producto adelante, por hacerlo bien. Yo tenía muchas ganas de hacerlo bien, pero claro, tienes que aceptar un cargo muy importante, pero claro, ahora tienes que demostrar que lo mereces. Entonces, claro. Ya te digo que para mí con mucha responsabilidad. No estaba yo relajado y feliz, no era así. Sí, que no es como ahora, pues que al final pues ya tienes una experiencia, un bagaje, o sea que al final ya pues es diferente. Al principio, pues como todo, ante lo desconocido, fuera de tu zona de confort, además, bueno, pues en una revista ya con una repercusión importante, pues al final también tú como una persona responsable, pues tenías esa sensación, claro. Exacto. Es que no. Pero bueno, la verdad que fue todo bastante bien. Tuve bastante suerte también de empezar a forjar el equipo, porque una de las primeras cosas que hice fue contratar a Ángel Vidal. Y la verdad que su ayuda y el equipo lo que empezamos a construir juntos entonces es lo que ha llegado hasta hoy. O sea que, como decías tú antes, no lo haríamos mal del todo. Claro, efectivamente. Y tú, Carlos, el primer día de redacción, pues eso, estabas jugando en Champions. Exactamente, yo debuté en Champions directamente. Debuté en Champions y gracias a dos entrenadores fantásticos, que uno está aquí en esta conversación, que es Israel, y el otro lo hemos nombrado 14 veces, pero no pasa nada si lo nombramos 15, que es Ángel Vidal. Pues el salto de la televisión a la revista en papel, a ser redactor puro de revista, para mí fue enorme, pero es que me enseñaron desde el primer día, sin poner condiciones, las horas que fueran necesarias, y yo creo que poco a poco pues fue cogiendo el ritmo. Claro, y encima también, yo siempre lo digo, pues a lo mejor con hijos de amigos que a lo mejor empiezan la carrera o que ya empiezan en el mundo laboral o que tienen que decidir a la hora de un bachillerato y tal, yo siempre les digo, estudiar algo que os guste, no penséis en algo que vayáis a ganar mucho dinero, no, buscar algo que os guste y luego ya la vida no sabéis por dónde os va a llevar, podéis trabajar en cualquier otra cosa que a lo mejor vais a ganar mucho más o no, pero por lo menos vais a estudiar algo que os guste porque os va a resultar mucho más fácil. Al final, pues poder trabajar como periodista en una revista de caza, yo creo que para un periodista cazador es una ilusión, es un sueño. Exactamente, sí, puede sonar muy fuerte, pero es cumplir un sueño, es así de sincero, o sea, yo lo veo así. Trabajar en lo que te gusta, trabajar en lo que te apasiona, trabajar en lo que amas no es trabajar. Es que no sé vosotros, pero yo, aparte de lo periodístico, he trabajado en algunas otras cosas cuando era más joven, cuando era más bien, empecé a trabajar muy, muy pequeño, y trabajar es muy chungo. Es decir, sí. Hay que madrugar, hay que echar horas haciendo algo que a lo mejor es repetitivo, que a lo mejor no te gusta, que a lo mejor trabajar es muy fastidiado. Por eso, cuando estás en algo que te apasiona, no tienes la sensación de estar trabajando. Sí, estás trabajando, sabes que lo estás haciendo y sabes que es tu deber y que tienes que hacerlo, pero es un privilegio. Trabajar es otra cosa. Efectivamente. De todas formas, yo siempre lo digo, hablar es muy fácil, escribir es muy complicado. Escribir para mí escribir bien, es una de las cosas más complicadas, y escribir cosas que generen un interés hacia el lector. Porque yo siempre lo digo, el Morral empezó gracias a que yo tenía mi blog cuando empezó el Blogspot hace, pues yo qué sé, 15 o 16 años, o no me acuerdo ya los años que hace, pues yo tenía mi blog y escribía todas las semanas un texto, una entrada, bien, oye, y me costaba la vida, pues porque al final yo no soy periodista, o sea, yo soy técnico de sonido, entonces me costaba mucho, y gracias a que soy técnico de sonido, bueno, pues me inventé en casa un cacharro y me empecé a grabar, y así fue. Digo, bueno, pues hablando me fluyen mucho más las palabras que escribiendo, y yo reconozco, para mí tiene mucho mérito el sacar todos los meses una revista con contenido y escribir. O sea, el escribir para mí, y escribir bien, es muy complicado. Yo llegué al periodismo porque me apasionaba escribir, me gusta escribir, claro, y tampoco lo he visto nunca como un sufrimiento, o sea, al contrario, no me cuesta trabajo escribir. Claro. Entonces, por eso se juntaron los dos factores, por eso me hice periodista cinegético, porque me gustaba, claro, la caza, y porque me gustaba escribir, me hice periodista. Entonces, por
por suerte no lo he visto nunca así. O sea, a mí escribir tampoco me ha costado nunca, como a ti, un suplicio, por lo que estás contando. Claro, por eso, porque lo valoro tanto, porque para escribir y escribir bien, oye, pues te tiene que gustar escribir, y lógicamente no todo el mundo vale para ello. Por eso me refiero a que para mí tiene mucho mérito y lo valoro mucho. Yo creo que a la hora de escribir es fundamental. Por supuesto hay que tener, vamos a llamarle si quieres, no sé si la palabra es talento, pero facilidad natural para la escritura, pero yo creo que también se entrena muchísimo. Cuanto más escribas y sobre todo cuanto más leas, mejor vas a acabar escribiendo y vas a encontrar tu estilo de escritura, y yo creo que esa es un poco la clave de todo esto. Sí, a ver, tú puedes tener talento, pero el talento tienes que cosecharlo y tienes que trabajarlo, porque la habilidad solo se consigue cuando trabajas y te esfuerzas mucho, y ahí cuando confluyen el talento y la habilidad es cuando, pues eso, te encuentras con buenos músicos, con buenos pintores, con buenos escritores. Claro, ahí está lo difícil. Pues está claro que sin esfuerzo y sin trabajo ya puedes tener todo el talento que quieras, que es difícil alcanzar buenos números. Si Cristiano Ronaldo no llevara la disciplina deportiva alimenticia que ha llevado, o sea, no sería el Cristiano Ronaldo que todos hemos conocido. Por muchas facultades que tú tengas, no puedes llegar lejos, o por lo menos tan lejos, si no te esfuerzas, claro. Hay que esforzarse igual, claro. Efectivamente. Oye, ¿y qué tal el periodismo de investigación dentro del sector de la caza? ¿Habéis tenido que hacer periodismo de investigación? Sí, por supuesto. De hecho yo creo que los trabajos que más o que mejor han posicionado o que más han impulsado a la revista dentro del sector han sido los trabajos de investigación. Nosotros fuimos los primeros en publicar, hemos publicado muchas cosas, tanto de dentro del sector como de fuera, pero por ejemplo el tema de la vacuna del conejo aquella milagrosa que no existía, fuimos los que pinchamos el globo y dijimos que no funcionaba. El tema de aquel perdigón ecológico maravilloso que también iba a sustituir al plomo y tenía mejores capacidades o mejores cualidades químicas y físicas que el propio plomo. También destapamos que aquello era mentira. ¿Ese que era el de que lo sacó la Federación? Que era un... Sí, Andrés Gutiérrez. Sí, exacto. Pues no sabía yo que había sido un globo. Yo pensaba que eso seguía por ahí. Bueno, la verdad que no se volvió a hablar de eso, pero en su momento fue un boom, porque hasta tenía la patente la Federación, me parece. Sí, bueno, decía el entonces presidente Andrés Gutiérrez, que como luego se demostró todo lo que publicamos era cierto, a pesar de que decía él decía que era mentira, y era todo una gran mentira. Era todo un gran circo que se había montado en torno a eso. Pero bueno, eso ya es cosa del pasado, y en su día, ya te digo, que fuimos los únicos que lo abordamos y los únicos que al final tuvimos la valentía de publicarlo, porque luego también tienes que echarle valor, ¿sabes? Porque al final claro, publicar cosas bonitas es muy cómodo, pero cuando tienes que destapar algo que no es tan bonito roja, y menos... Claro. Y menos dentro del propio sector, de hecho, aquello fue lo que precipitó, por fortuna, y de eso podemos sentirnos orgullosos, la salida de aquella vieja escuela que representó mejor que nadie Andrés Gutiérrez. Por fortuna ya ha quedado más que olvidada. Bueno, actualmente... la caza, ya sabéis, estamos continuamente en la crítica, en el escrutinio social, la gente no lo ve bien, bueno, ya sabéis, fuera del sector lo que hay. Como periodistas, ¿os habéis tenido que adaptar? ¿Habéis tenido que adaptar la revista también a los tiempos en los que estamos? Ya no solamente para no recibir críticas, que bueno, pues las ha podido recibir de una u otra forma, porque el que es animalista va a ser animalista toda su vida, pero sí que os habéis tenido que adaptar en la revista a los tiempos en los que estamos y a la evolución de la caza. Hombre, por supuesto, o sea, es indudable. Además, aquí ha pasado una cosa que ha sido crucial, ha sido un cambio de época, ha sido un cambio de era. El hecho de la irrupción de las redes sociales, el smartphone, las nuevas tecnologías, la nueva forma de comunicar, como tú decías al principio, nosotros es importantísimo toda la parte digital. De hecho, es donde más activos, donde más peso tenemos ahora mismo. Claro. El hecho de nosotros llegar
a las redes sociales, a una web que está en abierto y que puede leer cualquiera, ya no solo los cazadores, porque tú antes la revista, quien la compraba, quien la consumía, era el ámbito cinegético y nadie más. Claro. Ahora nosotros publicamos una noticia que puede leer cualquier persona. Entonces, nos ha afectado, por supuesto que nos ha afectado, pero es una evolución natural. Ahora es una evolución natural y una inmensa ventaja, porque ahora ya podemos trasladar el mensaje del colectivo cinegético más allá de nuestras fronteras, y somos conscientes de ello, por supuesto. Entonces, a nosotros nos ha influido, sí, pero para bien. No lo afrontamos como algo malo, es al contrario, es algo positivo. Nosotros ahora tenemos una capacidad de alcance muy superior a la que teníamos antes, gracias a este nuevo entorno digital que se ha creado, y tratamos de aprovecharlo, pues eso, para llevar el mensaje de la caza lo más lejos posible y de la mejor manera posible. Indudablemente, la verdad que nuestra filosofía dentro de la revista en papel y fuera no es muy diferente. No. Yo, por ejemplo, una de las primeras decisiones que tomé cuando llegué a la dirección de Harris y Dale fue cargarme la galería de trofeos, la famosa galería de trofeos donde la gente mandaba los animales, y hubo que me criticó por ello dentro del propio sector. No tenemos que escondernos de lo que somos, tal. Quiero decir, eso ya no lo hacíamos dentro de la revista y no lo hacemos fuera, ¿sabes? Si mostramos la muerte, pues la mostramos de una manera digna y de una manera que evidentemente al que no le guste no le va a gustar nunca, pero que al que no le guste no le resulte tampoco ni agresiva ni lesiva. No es necesario para hablar de caza. Hay un periodista sevillano, no recuerdo su nombre, muy muy bueno, no me acuerdo, Sebastián Torres. Ah, sí, que decía, tenía un podcast de caza también hace tiempo, sí, Sebastián Torres. Exacto. Sí. Y este trabajaba en El Mundo, en Sevilla, y recuerdo que una vez dijo una cosa que me llamó mucho la atención. Dice, joder, tú cuando vas a promocionar el jamón de hijuelo o el jamón de jabugo, no sacas una foto del cerdo muerto en el tajón echando sangre por el agujero que le han hecho en el cuello. Coño, pones ahí una imagen bonita de un jamón bien curado, en su bodega, en su entorno. Pues esto es lo mismo, ¿sabes? O sea, por supuesto que hemos cambiado, pero yo creo que como hemos cambiado todos los cazadores, ojo, porque yo también he visto una evolución bastante positiva en este sentido. Sí, eso es otra de las cosas que quería comentar con vosotros, que en estos 25 años pues habréis visto a través de la revista esa evolución de los cazadores, ¿verdad, Carlos? Sí, yo creo que el cazador de hoy en día, del año 2026, tiene muchísima más información a su disposición que el de hace 20 o 30 años, eso seguro. Y esto le hace conocer pues mejor la normativa, las especies, la gestión de las mismas, la tecnología que tiene a su alcance. Y yo creo que todo este tipo de cosas pues favorecen a que el cazador esté mucho más actualizado y mejore también un poco la puesta en escena, sobre todo desde el punto de vista de los que nos miran desde fuera. Claro, esa concienciación que yo siempre digo, que es el ejemplo que ponía Israel del cerdo y el jamón. Al final, tú ahora... salvo, bueno, pues lógicamente no puedes hacer que todos los perfiles tengan las mismas publicaciones, porque bueno, al final somos libres, cada uno podemos publicar lo que queramos dentro de unas normas que tienen las redes sociales. Pero sí que es verdad que cada vez se impone más el poner a lo mejor un plato de carne cocinado o una pieza de un animal que a lo mejor se ha quitado la piel y tal, o sea, un animal preparado, ¿sabes? No una foto como tal, que eso es algo que cada vez se va viendo más, ¿no? Sí, yo creo que ese es el camino a seguir, ese es el camino que se lleva haciendo desde hace muchos años y además me parece completamente lógico. O sea, no nos cuesta nada ser pulcros con lo que mostramos, porque además es lo que dices tú, no tenemos necesidad de mostrar todo con la crudeza que sabemos los cazadores y solamente los cazadores, que es una cosa inherente al mundo de la caza. Ya sabemos lo que hay detrás de la caza, pero podemos enseñar la parte... No sé, no la parte bonita, porque para nosotros bonito es todo, pero sí un poco la parte más cuidada. Bueno, aquí yo creo que ha habido estamos mucho mejor que hace 12, 14 años, indudablemente. Dentro de las propias, del propio entorno digital, de las propias redes sociales, ha habido una evolución brutal. No es lo mismo las redes sociales de 2015 que las de 2026. No tienen absolutamente nada que ver ni ellas ni sus algoritmos. Y hemos aprendido, o sea, esto ha cambiado, yo creo que por dos factores. Primero, porque hemos aprendido a golpes. O sea, el famoso vídeo de los perros despeñándose en la montería yo creo que ese vídeo hoy Rosado. Yo creo que no hubiera
no hubiera viralizado con la alegría con la que lo hizo en aquella época, que el propio eran los propios cazadores los que lo compartían, una cosa tan dura de ver como era aquella, ver a los perros cómo estaban despeñando, que por fortuna solo uno resultó mal, que por cierto fue operado y creo que falleció de viejo. O sea, que sobrevivió, por supuesto, pero creo que ya ha fallecido el perro, pero de viejo, no como consecuencia del accidente. Pero bueno, hemos aprendido a base de golpes por eso, porque esas cosas cuando trascienden, cuando se ven, también hubo por ahí alguien que estaba haciendo no sé qué con un jabalí, que bueno, todo eso ya el cazador ya tiene más conciencia y ya se controla más a la hora de sacar esas cosas. Y otro, indudablemente, los algoritmos. Los algoritmos han tenido una evolución que lo que hace es que frena, no da tanta prioridad a ese tipo de contenidos y, sobre todo, ha limitado mucho las redes sociales de los animalistas, que de esto no se habla, pero si tú entras hoy en día en las redes de Pacma y todos estos que hace 11 años subían una publicación de una foto de un galgo ahorcado que se habían inventado, como nosotros vimos, un galgo ahorcado en Argentina, la subían aquí, decían que era en Murcia y 10.000 compartidos, 12.000 comentarios, 300.000 reacciones, cada cosa que sacaban tenía una habilidad tremenda. Acordaros del famoso la foto del gatito. Cuando salió Facebook, subías una foto de un gatito y triunfaba. Toda esa ñoñería, ese sentimentalismo animalista, las propias redes sociales se han dado cuenta de lo que está haciendo y son las que lo han limitado. Pues sí. No me cabe la menor duda. Yo estoy seguro que si el león Cecil se mata este año, nadie sabría dentro de 10-12 años que era el león Cecil, como nos lo sabemos cuando nos tocó vivir aquel escarnio público. Encima decían que era un cazador español al principio, que luego resultó que era un dentista de Estados Unidos, que le arruinaron la vida, y eso fue por las redes sociales y por sus algoritmos. Ahí no tenemos nada que hacer nosotros. Yo creo que es verdad que a día de hoy eso no hubiera tenido el recorrido que tuvo ni por asomo. Sí, completamente de acuerdo. Vivimos en un entorno cambiante. Sí, además evoluciona iba a decir por años, pero vamos, que es diario. La portada que más os ha marcado o la más especial, ¿y por qué? Son muchas, pero ¿habrá alguna que sea más especial por algún motivo? A mí, la que más recuerdo, si me dijeras una que recuerdes con una que sacamos hablando del futuro de la caza, con un niño guapísimo, con una escopeta de plástico de la marca Goner, que salió en todos los telediarios, que salió en todas las noticias, que salieron, nos montaron una campaña en los Antis. Bueno, se pidieron explicaciones hasta Radio Televisión Española, porque había salido un niño con un arma en una portada, cuando un arma de juguete. Además, entonces no había IA. No, entonces no había IA. Y es que precisamente el número era sobre el futuro de la caza. En aquel número abordábamos qué teníamos que hacer para mejorar como sector y para que ese niño que quería ser cazador dentro de 20 años lo fuera, ¿sabes? Y la verdad que esa portada me llamó la atención y ya, posiblemente podríamos recuperarla, rememorarla con el mismo chaval, porque seguramente seguirá siendo cazador, su padre era cazador. O sea, esa fue la que recuerdo. Oye, para mí es una de las que más... Si le llega a oídas a través del programa, que ya sabes lo que tiene que hacer, ponerse en contacto, porque sería chulo. A mí, fíjate, la que más de las que más me impactó por lo que supuso fue la de la Marea Naranja, la de la última manifestación de Madrid. Fue impresionante. Sí, además, a nivel editorial yo te digo que la más arriesgada que hemos sacado, porque yo recuerdo cuando estaba en otros editoriales, cuando se celebró la manifestación de 2008, creo que fue, o 2009, la de Narbona, la de Narbona, sí. Sí, recuerdo de estar peleándome en la anterior editorial con los directivos para sacar una foto de la Castellana llena de gente y no nos dejaron. Teníamos una portada preciosa y le echaron para atrás y dijeron que tenía que salir un animal porque a nivel comercial no se la podía jugar uno. Ahí nos la jugamos, o sea, fue pero es que no es que no lo jugáramos, es que era lo que había que sacar, es que no se ha visto una cosa así, no sabemos si se volverá a ver y era increíble ver lo que fue la Marea Naranja. Sí. La mía la tengo clarísima. Creo recordar, si no me equivoco, que fue abril del 2018. Fíjate. Abril o mayo, pero no falló mucho. Y era una portada que sacamos con Félix Rodríguez de la Fuente en portada, con un águila en el puño, preciosa. Preciosa, hablando un poco de la figura de Félix Rodríguez de la Fuente como cazador.
que muchos ecologistas y animalistas se arrogan la figura de Félix Rodríguez de la Fuente como suya propia. Apropiado, sí. Nosotros supimos enseñar la cara cinegética de la figura de Félix, y además quiero recordar que en el interior también hablábamos de Miguel Delibes, de Ortega y Gasset. O sea, fue un número, hablando un poco de los iconos de la caza, para mí precioso. ¿Os queda alguna modalidad por poner en portada? Yo creo que no. Es complicado, el tema, porque al final ¿cuántos números habéis sacado? Pues multiplicando 25 años a 12 revistas al año. A ver, el último número que hemos publicado es creo que el 297. número 296, sí, 296. 96, sí. Bueno, si le preguntas a nuestro amigo Ramón Garós, seguramente te dirá que algún tour o algún animal de estos que teníamos que haber sacado. Eso sí, porque siempre nos dice que saquemos alguna portada en esta línea, y claro, al final, bueno, el mercado español es el mercado español, ¿sabes? Claro. Es lo que nos queda, y dar ese salto ahí, ya estos animales de montaña de lugares tan remotos, ahí todavía no nos hemos atrevido. Bueno, al final yo sí que recuerdo, por ejemplo, de la revista Trofeo, sí que en ese sentido sí que a lo mejor sí que sabría un poco más, ¿no? Sí que había una portada de algún Marco Polo, sí que me suena. No recuerdo yo mucho, no te creas, no te recuerdes. Ahí veníamos de la misma escuela. Sí, yo creo que en la que se hacía de caza mayor sí que eran más especializadas en caza internacional, pero yo precisamente Trofeo no lo tengo yo. Trofeo no, en caza y safaris tal. Bueno, puede ser. El antiguo Hunters o Hunters, ahí sí sin problema, eran un día sí otro también, pero un Trofeo no te creas tú, no. En referente a lo que estábamos hablando de pues eso, una trayectoria como la que tenéis, no sé si tenéis la sensación de que cada día nos cuesta más leer, que no sé si por eso fue el nacimiento de Cazaflix, ¿no? Que somos mucho más visuales, que no nos paramos a leer como antes. Tú cogías tu revista de caza y te leías tus artículos, tus reportajes, que bueno, pues estaba muy bien. Hombre, eso lo que has dicho es una gran verdad. O sea, cada vez nos cuesta leer más, y a las nuevas generaciones que vienen por detrás de nosotros ni te cuento. Y cada vez nos cuesta retener más la atención por esta adicción que tenemos al maldito móvil y al scroll. Pero no, Cazaflix surgió como algo natural, porque sí que es cierto, como bien señalas, que cada vez es más necesario, cada vez se consume más vídeo. Y nosotros también queríamos dar ese salto al ámbito audiovisual. Entonces, por eso pusimos en marcha Cazaflix, porque queríamos producir vídeos, queríamos contar nuestras historias en vídeo y queríamos informar también en vídeo. De hecho, cada vez informamos más, cada vez sacamos más noticias en pequeños vídeos, cada vez se consume. La información es muy líquida, no solo está. Antiguamente es lo que tú dices, o estaba escrita, o la veías en la tele, o la escuchabas por la radio, pero todo eso ha cambiado, se ha transformado. A la vista estamos hablando ahora en un podcast o en un programa de radio que se puede consumir desde cualquier dispositivo, no hace falta ya sintonizar una emisora para escucharlo. O sea, dentro de toda esa evolución, nosotros también teníamos, yo creo que la necesidad de producir contenido audiovisual. Teníamos esas ganas de contar con la visión con la que nosotros comunicamos y con la que hacemos nuestros contenidos, hacerlos también en lo audiovisual. Yo creo que fue más eso. Eso es. Yo creo que además, precisamente, lo más importante o lo más interesante de Cazaflix es precisamente eso, que podemos contar una misma realidad o una misma historia o una misma noticia, si quieres, con lenguajes completamente diferentes. Yo que sé, mediante una noticia pura y dura redactada, un reportaje más extenso, un vídeo corto, un documental largo. O sea, son distintas formas de contar una misma realidad, que es lo que yo creo que enriquece a Cazaflix. Claro, al final es lo que decíamos, la mayoría de la gente hoy en día no se para a leer un artículo, pero sí se para a ver un vídeo en el que le estás contando lo mismo que en un artículo, ¿sabes? Eso es. Sí, evidentemente el hábito de consumo está evolucionando, y nosotros, si queremos seguir informando a los cazadores, tenemos que evolucionar con él, no hay más. Oye, ¿qué tipos de documentales y reportajes son los que más se demanda en Cazaflix? Y también, Carlos, tú como director de contenido, ¿cómo lo seleccionáis para la plataforma de los contenidos? Pues mira, nosotros lo que priorizamos siempre para subir un contenido a Cazaflix es que tenga
la calidad suficiente, que normalmente en España ahora se están haciendo muchísimos vídeos de caza desde pequeñas productoras, incluso personas a título personal, directamente en canales de YouTube personales de un altísimo nivel, con una calidad audiovisual muy más que aceptable, muy elevada, y eso es lo primero que priorizamos a la hora de subir un contenido externo a nuestra plataforma. Pero lo que más nos gusta en Cazaflix es los contenidos propios. Eso es lo que de verdad nos apasiona, y yo creo que estamos consiguiendo además transmitir a través de todos los documentales que llevamos ya 3, 4, 5 años produciendo, tener un sello propio, un estilo Cazaflix que nos refleja muy bien cómo somos nosotros, cómo trabajamos en equipo, y yo creo que eso se ve en los documentales y están teniendo una aceptación increíble, la verdad. Claro, aceptación, Israel, porque al final es a la carta, ¿no? Y yo creo que como vivimos en la vorágine que vivimos, que no tenemos un horario fijo para nada, unos días otra hora, unos días a una hora, pues al final el tener tu momento en el que te pones la televisión, tienes la aplicación descargada, pones Cazaflix y te apetece ver un documental cualquiera, le pones y le ves, pues al final eso es una ventaja, es adaptarse a los tiempos. Claro, y de forma gratuita. Eso es. Es que claro, nosotros cuando hicimos este planteamiento, de hecho somos los únicos que lo hacemos. Por supuesto, en el mercado, en el sector hay plataformas de pago que ofrecen contenidos de pago, por supuesto. Pero nosotros la lectura que hicimos fue, bueno, ahí no esto ya existe, ahí no vamos a competir, pero lo que te digo, nos dimos cuenta de que cada vez generaba más contenido gratuito y cada vez de más calidad. Muchas veces tampoco la gente, o sea, los cazadores tampoco tienen tiempo de estar buscando, o no saben acceder, o los algoritmos no le muestran ciertos contenidos que nos parecía interesante que podían aglutinarse en torno a Cazaflix, que fue por lo que empezó la plataforma. Claro. Entonces, lo que te digo, tú como usuario cada vez más estás más acostumbrado a eso, a ver lo que quieres, ya sea el modelo de consumo de Netflix lo revolucionó todo, y esto no tiene vuelta atrás. Entonces esto va a ser así, o sea, tienes que ofrecer un contenido a la carta para que se pueda consumir en cualquier lado. Aquello de esperarte a que empiece tu serie favorita los martes a las 10 de la noche y comerte 15 horas de anuncios, eso pasó la historia, eso ya no estamos dispuestos a ningún usuario a volver a aquello. Entonces, mirando hacia adelante, utilizamos esta fórmula y, por supuesto, como decía Carlos, el contenido propio de todos los documentales que hacemos, que cada vez son más, y que es lo que también nos ayuda a mostrar nuestra visión particular y sobre todo los valores de la caza. Si te das cuenta, todos nuestros documentales se apoyan, todos muestran al menos dos de los 4 principales valores que tenemos en la redacción, que al final es lo que también tenemos que transmitir al resto, porque insisto que esos documentales los puede ver cualquier persona. O sea, por supuesto los consumen cazadores, pero si alguien va a caer ahí por lo que sea a uno de nuestros vídeos fuera del entorno cinegético, tiene que ver una cosa bien hecha, bien construida, y que defienda el sector y defienda la caza en lugar de dar argumentos para atacarla. Efectivamente. Y en nuestros documentales lo que intentamos siempre es que el protagonista no sea únicamente el momento del lance. Eso a todos los cazadores nos apasiona, pero a nosotros nos interesan también pues las personas, los pueblos, la gestión que hay alrededor de la finca, o simplemente, yo que sé, el momentos de silencio que tienen los dos protagonistas que están en pantalla en ese momento. O sea, creo que el lance está muy bien y tiene la importancia que se merece, porque es el momento clave de cualquier documental de caza, pero no tiene por qué ser el protagonista único, y nosotros creo que eso lo manejamos bastante bien. Y sobre todo, como ha dicho Israel, que es gratis, porque es verdad que hay que reconocerlo. Somos un sector al que nos cuesta, desde el lado usuario, nos cuesta soltar una suscripción de €1 muchas veces, que fíjate lo que supone €1 al mes, pues nos cuesta muchas veces, y decimos, ¿es gratis? Pues ala. Pues lo tengo y lo veo. Es verdad que es una tontería, o 4,50, me da exactamente igual, lo que sea, sí. Pero es verdad que somos un sector que nos cuesta esas suscripciones. Bueno, somos un sector, más bien diría un país. Pero bueno. Sí, en general sí. Bueno, es verdad que no es por el sector como sí, sino pues como sociedad y como somos, efectivamente, que somos así. De todos estos años que los que lleváis vosotros en Harry Sedal, ¿cuál es pues no sé, un viaje, una cacería que os haya permitido
gracias a la revista, pues haya sido un viaje de negocio, un viaje de caza, un viaje para el canal de Cazaflix. ¿Cuál ha sido vuestro momento con el que os quedáis en una de esas salidas de caza que habéis tenido? Joder, por fortuna ha habido muchas. Pero una de las, para mí, de las más plenas como cazador, ya no te digo, porque claro, tú cuando vas a un viaje de estos vas a trabajar y eso claro, lo llevas siempre por delante. Y aunque estés empuñando un rifle, estás trabajando porque tienes una cámara, porque tienes una responsabilidad, tienes un trabajo que hacer. Pero si ha habido algún momento en el que te olvidas de que hay una cámara alrededor porque lo cinegético supera a lo laboral, yo, por ejemplo, este año con un muflón que tuve la ocasión de cazar en Suecia, que de hecho está el documental en... Es lo que te iba a decir, en Cazaflix, sí. se puede ver, que es un muflón extraordinario, enorme, gigante. Era tan grande que yo creo que ese fue un momento muy especial, ya te digo, porque me trascendí lo laboral y me quedé flotando en ese nirvana cinegético, ¿sabes? que tocamos cuando estás algo que merece la pena. ¿Y tú, Carlos? Pues mira, yo también lo tengo claro. A colación de lo que dice Israel, de que cada vez que viajamos en un viaje de caza estamos trabajando y es algo que no podemos perder nunca de vista. Yo recuerdo también lo podéis ver en Cazaflix, se llama El Gamo de mi vida. El Gamo de mi vida es un animal que me entró en una batida en Suecia y que no disparé. Y sigue siendo el gamo de mi vida, aunque no apretara el gatillo. No sé si sabes, seguro que lo has leído 20 veces, en Suecia tienen unas leyes de caza, unas normas súper estrictas. Estrictas en relación a qué animales se pueden abatir, el tamaño de los mismos, el sexo de los mismos, y además traen consigo unas sanciones económicas bastante severas. Estábamos allí en el sur de Suecia, cerca de Malmö, en la provincia de Scania, en la comarca de Scania, y la noche anterior nos explicaron que teníamos permiso para abatir durante los 2 días de batida un único gamo entre todos los asistentes a la batida. Que por favor, que fuéramos muy escrupulosos sobre qué gamo disparábamos y que fuera el más grande posible. Y nos enseñaron 3 o 4 trofeos que tenían allí en un salón absolutamente monstruosos. Y llega el primer día de las batidas, me subo a la primera torreta con Rubén, nuestro compañero Rubén, que llevaba la cámara. Sí. Y no te exagero, a lo mejor había pasado 1 minuto y medio desde que había cargado el rifle, me entra un gamo como yo no he visto otro y no veré otro jamás en mi vida. Claro, ibas a decir, ¿cómo voy a disparar ya? Claro, lo primero que pensé, tengo que asegurarme que sea lo suficientemente grande para no romper las normas de la cacería. Eso no me costó demasiado esfuerzo, vi que era realmente grande, pero lo segundo que pensé es, ¿cómo voy a llegar 1 minuto y medio de la cacería que va a durar 2 o 3 días, coger la radio y en el primer minuto decir, oye, podéis descargar los rifles, el gamo ya está en el suelo? Y no sé si hice bien o mal, yo confío en que creo que hice lo correcto, grabamos el gamo, de hecho abatí una gama que iba detrás de él y lo dejé marchar, pero esa imagen, además teniéndola grabada con la calidad con la que la tenemos grabada, yo creo que me va a acompañar el resto de mis días. Es el mayor recuerdo que tengo en una cacería de caza mayor. Bueno, es que eso es lo jodido, es lo jodido, que queda grabado y lo puedes poner en bucle y verlo irse 300 veces seguidas. Pero no dejará de ser el gamo de su vida. Exactamente, es muy curioso ver además los comentarios y las reacciones de nuestros espectadores, que muchos fueron a comentar el vídeo en YouTube y pues me preguntaran, uno me decía que si estaba loco, otro que me había bebido la noche anterior, que cómo no era posible haber disparado. Y bueno, pues bueno, yo sé para mis adentros, a lo mejor demasiado adentro, que hice lo correcto. Escucha, Carlos, lo ha dicho Israel antes, que a las personas, a los cazadores se les conoce en el campo, se les conoce cazando. Y para mí es un ejemplo de respeto y de no egoísmo. Así de claro te lo digo. O sea, al final todos hemos tenido situaciones no como esa, pero sí en la que hayas tenido que ceder o que hayas tenido que pensar en los demás cazando, y hay algunos que les da igual y hay otras personas como tú pues que tienen ese respeto y tienen esos valores que al final es como una persona se la conoce. Pues te lo agradezco mucho, Javier, pero a mí el gamo se me sigue apareciendo cada noche.
cada noche, pero de verdad en el fondo creo que actué bien, con lo cual con eso me quedo. Bueno, llegará. Oye, para ir terminando ya, el kiosco, o sea, al final la revista, lo que viene son todos los meses, hoy en día mantener una publicación en papel impresa todos los meses es una auténtica heroicidad. ¿Puede ser el mayor desafío a los que os habéis enfrentado, Israel? ¿El mantener la edición en papel? No, yo creo que el mayor desafío ha sido entender hacia dónde debíamos de poner el siguiente pie en la evolución digital, que es en lo que muchos medios se han perdido. No solo en España, se ha pasado a nivel de todo el mundo. Yo creo que ese ha sido el gran desafío, porque nosotros tenemos un entorno digital muy grande, 1.200.000 seguidores en redes, nuestra página web tiene más de 45 millones de visitas al año. O sea, haber sido capaces de crear ese nuevo horizonte digital ha sido el gran reto. Para mí ha sido lo verdaderamente más complicado, porque bueno, el papel mantenerlo, pues bueno, al final, aunque haya bajado el consumo, bueno, puedes ajustar y puedes hacer que siga saliendo. Pero yo creo que ya te digo que el mayor reto fue ese, afrontar la transformación digital. Transformación digital. Y bueno, Carlos, por ir terminando, 25 años, ¿cómo veis el futuro de la prensa cinegética? ¿Y qué salud le diagnosticáis a la caza para los próximos años, para cuando cumpláis los 50 años en la revista Harry Sedal? Bueno, pues no sé si 50, pero yo desde luego soy mucho más optimista que muchos de los cazadores con los que hablamos habitualmente, que dicen que bueno, pues que la caza puede estar tocada de muerte o que dentro de unos años esto no será como lo estamos viviendo. Yo soy mucho más optimista. Yo creo que si hacemos las cosas de la mejor manera posible y seguimos haciendo las cosas como hasta ahora, contando las cosas con franqueza, con rigor, con trabajo, con esfuerzo y sobre todo con verdad, no tenemos que tener miedo y que la caza seguro que nos va a seguir dando muchas alegrías. No sé si 50 años más a los que estamos en esta conversación, pero ojalá que sí. ¿Y tu opinión, Israel? Yo soy optimista con el futuro también, sobre todo porque creo que tocamos fondo. El fondo lo hemos dejado atrás, creo. Como colectivo, seremos menos cazadores, por supuesto. El relevo generacional no vendrá todo lo fuerte que nos gustaría, por supuesto. Pero como sector estamos mucho mejor preparados y nos estamos dotando de unas herramientas extraordinarias. Yo soy optimista, porque digo, yo que viví y combatí la época aquella de aquellos Andrés Gutiérrez Laras en aquella federación obsoleta, ver cómo ahora tenemos unas federaciones modernas, activas, profesionalizadas, que están apostando por la ciencia, por la comunicación, que están tocando las teclas donde hay que tocarlas y preocupándose de verdad por el interés general de los cazadores. Yo creo que siendo el sector que somos, si seguimos en esta línea no nos puede parar nadie. Y a las pruebas me remito. Aquí se prohibió la caza de la tórtola y ya te digo, yo estoy esperando que se abra el día 29 este año para volver a cazarla. Que eso, si nos hubiera pasado hace 15 años, ya te digo yo que seguiríamos a fecha de hoy con la tórtola prohibida, con la codorniz prohibida y intento saber si con el conejo o la perdiz también. O sea que yo soy optimista. Sí, totalmente. Yo estoy de acuerdo con vosotros. Es verdad que el concepto como tal, como caza, a lo mejor en algunas partes, en algunas modalidades cambia un poco, porque es verdad que la caza menor tiene la situación que tiene, pero en cuanto a la caza mayor la veo imprescindible la labor y la función de la figura de los cazadores, porque al final son muchos lo que hay detrás y al final pues es verdad que porque estamos sabiendo transmitírselo a las administraciones y a los políticos, no hay más. Es que estamos sabiendo transmitírselo. Antes no pasaba, ahora sí. Efectivamente. Pues a mí solamente me queda daros las gracias de corazón a los dos por abriros aquí en el Morral con vuestros recuerdos, por compartir vuestra pasión y sobre todo, bueno, pues por hacer que cada mes la caza siga teniendo voz, tanto en la revista como en el portal, en el de internet día a día. Y que felicidades porque no se cumplen 25 años todos los días. Es verdad que no habéis estado desde el principio, pero sí que habéis sido los que habéis conseguido mantener ahí arriba a la revista y lo he dicho al principio, por algo será, y así que desde el Morral os doy la enhorabuena, que sigáis defendiendo con tanto orgullo nuestra afición y la tradición y el orgullo de ser cazadores y que bueno, pues que desde el Morral tenéis un visitante más de vuestras redes sociales.
y de vuestro portal, por supuesto. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Ha sido un auténtico placer y ya sabes que siempre que quieras, donde estamos y puedes contar con nosotros. Exactamente. Muchísimas gracias, Javier, por tenernos en tu casa. Un abrazo para los dos y feliz fin de la media veda. Un abrazo. Igualmente. El Morral del Cazador, con Javi Pérez. El Caldén Outdoor y HIC Micro, marca líder en dispositivos de visión térmica nocturna, patrocinan El Morral del Cazador. Bueno, morraleros, pues hasta aquí llega el Morral 495. Espero que haya sido de vuestro agrado y que hayáis disfrutado en este último tertulia que hemos tenido morralera con Israel y con Carlos, conociendo por dentro la revista Jare Sedal y conociéndoles personalmente a ellos. Es verdad que son personas a las que estamos pues acostumbradas a ver en eventos, en stand, y que son, bueno, pues personalidades, pero también gusta conocerles su parte más personal, sus inicios en la caza, sus maestros, sus modalidades predilectas, su lado más personal, su lado más humano, porque sí, son humanos también. Así que nada, un placer el charlar con ellos, que nos hayan acercado estos 25 años de la revista. Les deseamos otros 25 años que sigan informándonos y bueno, pues manteniéndonos al día con todas las noticias y que van surgiendo, y también con ese periodismo de investigación que nos ha comentado Israel que han tenido que hacer en más de una ocasión, pues para destapar asuntos turbios, por decirlo de alguna manera, y luego pues conocer lo que es una revista, una redacción, y lo que supone sacar esa revista mensualmente y luego diariamente mantener noticias refrescadas, noticias de actualidad en su portal de internet, en Jare Sedal. Un placer, la verdad, el haber charlado con Carlos Israel. Yo me despido hasta dentro de 7 días. Perdón, anteriormente hemos tenido el resumen de noticias y anteriormente el pronóstico del tiempo con Jorge Rey. Lo que os iba a decir, me despido hasta dentro de 7 días, que será el primer programa del mes de septiembre. Vamos diciendo adiós al verano y cada vez tenemos ya más cerca la nueva temporada. Bueno, la mayor en zonas del norte como Galicia y Asturias ya se ha puesto en marcha, porque allí las temperaturas son diferentes, hay más humedad y bueno, pues se pueden permitir ese lujo de empezar a cazar antes. Sobre todo en zonas en las que hay problemas de sobrepoblación de jabalí, que es a lo que me refiero con las batidas. Mucho cuidado con los desplazamientos, mucho cuidado con las armas. Ya habéis visto lo que ha sucedido con Raquel esta semana cazando codornices. Por favor, muchísimo cuidado con las armas. No disparar si no se está completamente seguro, y si lógicamente tienes a alguien detrás, pues más cuidado todavía. Al final hay que tener 2 dedos de frente y sentido común. Mucho cuidado con los desplazamientos y gracias por estar una semana más ahí detrás, escuchando el Morral y contribuyendo a que cada vez sea más grande. Un abrazo muy grande para todos y para todas. En 7 días estamos aquí otra vez. Ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. ¡Viva la caza! El Morral del Cazador.